Bendiciones, amados hermanos. Les saluda el pastor Vladimir Bazán de Iglesia Heredado del Reino. Y vamos a continuar con el tema comunión del Espíritu Santo y vamos a analizar el fruto en la vida del creyente. Es importante entender que el fruto habla de una evidencia permanente y constante de Cristo en nosotros. Si algo caracteriza el fruto es que identifica la clase del árbol donde procede. Así, el fruto del Espíritu debe mostrar en nosotros la calidad de cristiano que somos y el tipo de árbol de donde procedemos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por los dones. El error del cristiano de hoy es que trata de identificar al espiritual por los dones y no por los frutos, lo cual es contrario a la voluntad de Dios. Algo que todo creyente debe desarrollar, y lo vamos a exponer un poquito más adelante, es el fruto. El fruto es lo que realmente permanece para siempre. Los dones son eventuales, los dones son un ejercicio, es un regalo y que yo lo puedo hacer cuando se requiera. Los frutos es algo permanente, algo que está estable en nosotros. Por eso que nosotros debemos ser gobernados por el fruto, no por los dones. Y la Biblia dice, andad pues en espíritu. Y esto yo siempre lo recalco. Andar en el espíritu no es andar viendo ángeles, visiones, sueños o ver cosas. Porque eso no te lleva a la madurez. Son cosas que pueden venir eventualmente, pero no podemos depender simplemente de esas manifestaciones que a lo mejor son verdaderas, pero también podría ser falsa o podría ser una inspiración humana. Ustedes saben que hay tres fuentes: Dios, el espíritu del hombre, o sea, el hombre, y el espíritu demoníaco. Entonces, los frutos, para andar en el espíritu, es andar en el fruto. Es algo muy sencillo. Pero hoy en día pensamos que andar en el espíritu es andar en lo místico, en lo profundo, en lo que a lo mejor pocos conocen. Yo creo que la mayor evidencia que ando en el Señor bien es andar en el fruto. En Gálatas 6:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. El mayor problema de la gente no son los demonios, es la carne. La carne nos descalifica para participar del reino de los cielos, porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, permanecer en la carne por mucho tiempo o andar en la carne, no estamos desheredando. No es que Dios no quiera que usted herede, sino que usted mismo. En Gálatas 5:21 dice, vamos a leer las manifestaciones de la carne. Yo creo que todos las sabemos, pero es necesario a veces volver a repetir. Evidentes son las obras de la carne, las cuales son la fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celo, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, por las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas, habla de una práctica, que algo constante, es cuando usted practica un deporte y quizás 3 veces a la semana usted va para allá y si dispone tiempo y recursos para practicar algo y desarrollar algo. Bueno, esto se refiere a practicarlo constantemente, como un deporte. Dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces acá uno de los impedimentos para heredar el reino de Dios es andar en la carne. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber que debemos andar en el fruto. Si practicamos las obras de la carne, no heredemos el reino de los cielos. Las obras de la carne es contra el espíritu y lo deseo del espíritu es contra la carne. Nuestra voluntad reside en el alma. Esta está ahí al medio, entre la carne y el espíritu. El alma tiene que estar inclinada más al espíritu, sometida al espíritu, más que al hombre carnal. Eh, Así como todos tenemos carne, todos tenemos espíritu. El problema es ver a quién satisfago o a quién me someto, pues el espíritu siempre está presto. Acuérdense que Jesús dijo que siempre el espíritu está dispuesto, más la carne es débil. El espíritu siempre va a estar dispuesto a obedecer, pero la carne es la que se opone, es la que resiste muchas veces
la autoridad y la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Acuérdense que en la clase anterior había un texto donde Esteban le dice a los fariseos que vosotros resistid el Espíritu Santo. Entonces muchas veces, en algunas ocasiones, ojalá sean pocas las ocasiones, a veces nosotros resistimos la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque andamos en la carne, porque queremos hacer las cosas que Dios, Dios quiere hacer en nosotros, pero nosotros lo resistimos. Entonces, debemos que desear ser llenos del Espíritu para ser llenos de dones, pero también de fruto. Más el fruto del Espíritu, ustedes ya saben cuál es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. Asimismo, vemos que en el párrafo que hablamos de los frutos del Espíritu, lo que demuestra no existen varios frutos, sino uno solo. Por lo que al desarrollar el fruto, debemos manifestarse en todas esas áreas. Debemos dar de todo lo que se compone el fruto. O sea, yo no puedo crecer solamente en la paciencia y me va a faltar a lo mejor la bondad o la fe. Es un fruto, es como una naranja. La naranja tiene gajos, ¿cierto? Se dice naranja porque es una sola fruta y una sola unidad, pero esa naranja tiene varios gajos. Bueno, yo lo veo así. Está el fruto del espíritu y dentro del fruto hay varios gajos que puede ser la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. El fruto toma tiempo. El fruto tiene que desarrollarse. En el Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corriente de agua que da fruto en su tiempo. Por eso que la vida cristiana, para poder fructificar, requiere un ingrediente que se llama perseverancia. Perseverancia. Es importante la perseverancia para desarrollar el fruto. El fruto toma tiempo y requiere paciencia. Por ejemplo, los discípulos salieron a reprender demonios y sanar a enfermos instantáneamente, pero al mismo tiempo, pidieron que descendiera fuego del cielo porque su carácter no había sido desarrollado por el fruto del Espíritu. O sea, los discípulos lo único que querían, o lo que deseaban, era destruir una ciudad o un pueblo. En Lucas capítulo 9, versículo 53. Vamos a leer el versículo 52, Lucas 9:52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Se imagínese, echaban fuera demonios, sanaban de enfermos, resucitaban muertos, pero no eran gobernados por el amor de Cristo, sino eran gobernados más por sus deseos de venganza. Entonces dice: volviéndose entonces, él les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre nos vino a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, vino en rescate de esa gente. Entonces ahí vemos una evidencia de que puedo estar en el don, pero no puedo estar en el fruto. Puedo ejercitar el don, pero no estoy desarrollando el fruto. Y el fruto obviamente es lo que complementa el don. No podemos establecer una medida para todos. Cada persona madura conforme trabaja en ello. Eso es verdad. Si has cambiado a partir de haber recibido a Jesús, has comenzado a dar fruto, poco a poco. Pero todo va a depender de cuánto trabaje en ello. El fruto también está desarrollado con el carácter. El carácter, la manera de que yo me conduzco, la manera que yo hablo, la manera que yo me expreso, la manera que yo trato a mi esposa, la manera que yo trato a mis hijos, la manera que yo trato al vecino. Tienen que estar los dones, tienen que estar, perdón, los frutos en ese desarrollo. No podemos gloriarnos después de haber dado el fruto. Esto sería también caer en la carne.
Dios busca fruto. En Juan 15:18 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que la característica entonces de un discípulo es llevar fruto, mucho fruto. No está hablando frutos, mucho fruto, de un solo fruto. El fruto del Espíritu, que tiene 9 manifestaciones. 9. Esas 9 tienen que ir desarrollándose. Tonto pámpano que no lleve fruto, Dios se encarga de quitarlo. Y vemos cómo Dios procede. La palabra nos limpia para que llevemos fruto. La Biblia es para convertir el alma. Esto debe suceder cada vez que vamos a exponer, nos ponemos antes de la palabra, para que haya un cambio. Hay un salmo que me viene a la mente que sale del Salmo 19. Dice: la ley es perfecta, que restaura el alma. En otras versiones dice que convierte el alma. Entonces vemos acá que la palabra tiene el poder de convertirnos, de limpiarnos. Por eso es importante cada día meditar la palabra, memorizar la palabra, caminar en la palabra, para que esa palabra vaya limpiando y yo pueda dar más fruto. Debo ser transformado y no solo informado. Y ese es el error grave que cometemos hoy día, o la mayor parte de la gente. La gente anda buscando conocimiento. Por eso es que mucha gente se mete a ministerios que a lo mejor no debería meterse, porque no tiene la suficiente madurez para asimilar lo que está enseñando. Busque primero madurar, busque crecer en el Señor, busque desarrollar fruto, porque también dentro de la madurez también está el discernimiento de espíritu, el discernimiento de espíritu, y eso me va a guiar a tener, saber qué cosas son de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Pero eso es un proceso, es un camino que a veces se hace largo. Aquí en Colosenses 1:9 dice: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Eso es lo que usted debe desear, desarrollar discernimiento espiritual. Es distinto ser informado por la palabra que ser confrontado o edificado por ella. Permanecer es sinónimo de perseverancia y constancia. Hay cosas que no se ven en los resultados hasta que se ve la constancia. Hay cosas que no se ven en los resultados hasta que uno es constante. La perseverancia. El fruto refleja la conversión o mi conversión. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Mientras no haya fruto en la vida de una persona, solo hay una religión o un conocimiento intelectual de Dios que no provoca ningún cambio. A mayor medida de fruto, mayor cantidad de respuesta a mis oraciones. Las promesas que el Señor dio fue que pidamos lo que queramos y que nos es hecho. Es para los que son constantes y permanecen en él y dan fruto. Mientras más una persona se ha dejado limpiar por la palabra y permanece en él, más sabe cuál es la voluntad de Dios. Más claridad tiene, como recién le acabo de leer, Colosenses 1:9. Más sabe cuál es la voluntad de Dios y cuál no. Por eso es que cuando nosotros vamos desarrollando intimidad con Dios y con su palabra, mi capacidad de discernir, mi capacidad de sabiduría va a aumentar y voy a poder discernir ciertas cosas que a lo mejor no conviene escuchar. Y doy alcance de esto, de que mucha gente hoy día busca conocimiento solamente para satisfacer ciertas dudas,
que a lo mejor son válidas, pero que a lo mejor Dios tiene un proceso para nosotros para responderlo en su tiempo. No digo que sea malo no tener dudas, pero cuando esas cosas se transforman en una obsesión, hay cosas que a lo mejor Dios nunca la va a revelar y hay cosas que Dios la va a revelar en su tiempo. Hay un texto que se los quiero leer para que usted sepa qué es lo que realmente Dios nos ha concedido. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de este ley. O sea, las cosas reveladas es para cumplirlas, no solamente para información. Entonces, a medida que usted crece, eh, permanece en Dios y en su palabra, usted va a desarrollar más fruto y evidencia de que está caminando con el Señor. Y hay otra cosa también que le quiero hablar hoy día con respecto al Espíritu Santo, que para mí resulta sumamente importante, para que podamos identificar cuál es la labor del Espíritu Santo. Pablo dijo, el Señor es el Espíritu. Dios Padre es el Señor, Dios Hijo es el Señor y Dios Espíritu también es el Señor. Esta palabra Señor viene de curios, Kyrios, que significa amo, dueño, suprema autoridad, el que gobierna. Jesús es el Señor sobre la iglesia, pero el Espíritu Santo es Señor en la iglesia. Ay, como pastor no entiendo. Jesús es Señor sobre la iglesia, pero el Espíritu Santo es Señor en la iglesia. O sea, trabajando como el Señor en representación de Dios, Padre, Hijo, trabajando como Señor dentro de la iglesia. Porque los textos que le leí el otro día, con respecto a la manifestación del Espíritu Santo, usted se dio cuenta que Él dirige a la iglesia, le decía a, este, a Felipe cómo tenía que acercarse, le decía a los apóstoles qué tenían que enviar. También hay un versículo que me faltó leerles el otro día, que es el acá en Hechos 16:6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. Entonces vemos que el Espíritu Santo, como habíamos hablado anteriormente, es una persona. Y como persona tiene cualidades de persona, piensa, decide. Eso es la manifestación del Espíritu Santo como Señor en la iglesia. El que gobierna, el que debe gobernar en toda congregación, no importa las dominaciones, tiene que ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en representación de Cristo. Es como Cristo estuviera ahí mismo impartiendo y haciendo lo que Él quiere hacer. El Señor Jesús sobre la iglesia es efectivo solo cuando, en la medida en que el Espíritu Santo es Señor en la iglesia. Porque tiene que saber el que hace la obra en la iglesia, el Espíritu Santo. Si yo no me someto al Espíritu Santo como Señor, es imposible reconocer el señorío de Cristo sobre mi vida, porque debo reconocer que el Espíritu Santo gobierna en la iglesia. Si una iglesia verdadera desea a Jesús como Señor, el Espíritu Santo primero debe ser el Señor dentro de esa iglesia. No sé si usted entendió esta palabra, pero es importante entenderla. Si no le damos el gobierno al Espíritu Santo en las decisiones de la iglesia, no podemos decir que Jesús es Señor sobre nosotros, porque el representante de Cristo en la iglesia es el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que toma las decisiones, le hace hechos. Ahí hay una evidencia bien clara de cómo el Espíritu Santo gobernaba en la antigua iglesia que se estaba levantando. Y es algo que está, y es una norma. Ahora, lamentablemente, a lo mejor no todas las iglesias entienden esto o no todas las iglesias están abiertas a que el Espíritu Santo gobierne. Porque muchas veces gobierna un hombre, gobierna una asamblea, gobierna, y no está mejor inspirada bajo el Espíritu Santo. Usted debe saber que cualquier iglesia que es gobernada por el Espíritu Santo se trabaja en unidad, en equipo. Hay una armonía. Como usted lo ve en Hechos los Apóstoles, cuando fueron esparcidos en la persecución en Hechos capítulo 8 y Felipe predicó en Samaria. Ellos dijeron, oye, Felipe se mandó solo empezó a predicar. ¿Quién lo envió? ¿A quién le pidió atención?
fue enviado por el Espíritu Santo, fue enviado a través de persecución, pero ¿qué es lo que hacía Felipe? Testificaba y se desarrolló su ministerio. Y cuando los apóstoles oyeron que en Samaria había recibido la palabra, ¿qué hicieron? Enviaron a Pedro y a Juan, inmediatamente. No dijeron, oye, él no es de nosotros, no es de nuestra corporación, no ora como nosotros, qué sé yo, o ya no está con nosotros, porque fácilmente podríamos decir eso, ya no es con nosotros, así que no puede. Pero no, inmediatamente enviaron a Pedro y Juan para que la obra del ministerio siguiera en Samaria. Entonces ahí vemos el gobierno del Espíritu Santo, cómo él dirige. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Qué logra el Espíritu Santo cuando mora en nosotros? ¿Qué logra? Primero, Él está aquí para completar el ministerio de Jesús. Él está aquí para completar el ministerio de Jesús. Aunque Jesús había completado el sacrificio perfecto en la cruz, cuando dejó la tierra, su tarea de entrenar a sus discípulos estaba lejos de completarse. ¿Quién es el que continúa entonces el ministerio de Cristo? El Espíritu Santo. Jesús es llamado el Espíritu Santo un ayudante. En Juan 14, 25, 26. Estas cosas he hablado estando presente con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Este pasaje es importante porque atestigua en el Nuevo Testamento, no dependía, no dependía de la memoria o la astucia de los apóstoles, sino del Espíritu Santo que inspiró sus registros. O sea, el Espíritu Santo inspiró. No ellos porque tenían buena memoria, porque el Espíritu Santo actuaba en los apóstoles. Y los apóstoles hablaban inspirados por el Espíritu. No era una capacidad desarrollada por estudios sistemáticos, teológicos, sino que era la manifestación del Espíritu Santo a través de instrumentos de barro. Y es lo mismo que el Espíritu Santo hoy día está haciendo. A través de vasos de barro, Dios manifiesta el- su presencia, el poder del Espíritu Santo, porque Dios lo determinó así. Él fácilmente, el Espíritu Santo podría hacer las cosas sin depender de ningún ser humano, pero no está eso. Él usa a la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque usted debe saber que Cristo es la cabeza, está el cuerpo, y el cuerpo es guiado por el Espíritu Santo, y esa es la manifestación de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, no es un local, no es una denominación, es un cuerpo místico. El Espíritu Santo completa nuestra educación como cristianos, como dijo Jesús a sus discípulos en Juan 16, 12, 13. Todavía tengo muchas cosas que decir, pero ahora no podéis soportarlas, mas cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y él les dirá. Entonces el Espíritu Santo iba a seguir enseñándolos a los apóstoles, les iba a seguir enseñando. Lo más maravilloso, hermanos, que vemos yo, Pablo, que fue enseñado por el Espíritu Santo y tuvo más en revelación que quizás los otros que lo conocieron en carne o tenían la misma revelación sin haber conocido en persona jamás a Jesús. Y eso lo hizo solamente el Espíritu Santo que estaba manifestándose en Pablo. Y Pablo se daba cuenta que eso era algo que no venía de él, que era Cristo a través de él. Y eso debemos saber, hermano, que es Cristo a través de nosotros. Hay un texto que lo quiero nombrar acá o citar para que usted pueda saber que era así. En 2 Corintios 13:3. Pues, ¿qué buscáis? Una evidencia del Mesías que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces vemos cómo Pablo reconocía que el poder que él tenía era una capacidad divina y iba a seguir enseñándole y ministrando. Por eso es que nosotros a medida que vamos caminando con el Señor, vamos deseando frutos, pero también vamos desarrollando un compañerismo con el Espíritu Santo. Y ya sabemos cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Dice acá la palabra también, debemos distinguir entre espíritu, porque ¿sabe usted que en la Biblia dice que hay otro espíritu?
otro espíritu. Y esto sale acá en 2 Corintios 11:4. Porque en verdad, si el que viene proclamando otro Jesús, hay otro Jesús, el cual no predicamos, o otro espíritu, ahí está hablando, el cual no recibiste, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportáis. Entonces habla que hay otro espíritu. Debemos saber distinguir la manifestación del Espíritu Santo. Distinguir entre el Espíritu Santo y el espíritu de error. Existe un Espíritu Santo falso. Por ejemplo, el movimiento de la nueva era tiene también su Espíritu Santo, pero no es el mismo Espíritu Santo que nosotros leemos bíblicamente. Porque ustedes saben que el enemigo siempre quiere falsificar lo verdadero. Siempre quiere falsificar lo verdadero. El Espíritu Santo tiene el atributo distintivo de la santidad, que es una característica eh, que no se puede copiar, la santidad. Porque todos los espíritus son inmundos, son sucios y provocan en las personas cosas inmundas y cosas sucias. El Espíritu Santo tiene el atributo distintivo de la santidad, como lo indica su nombre. Él es santo. En hebreo, el Espíritu Santo se traduce como el Espíritu de Santidad. Sus otros nombres incluyen el Espíritu de Gracia, el Espíritu de Verdad, el Espíritu de Poder. Son subordinados del título Espíritu Santo. Nada impío procede del Espíritu Santo, nada sucio. Las Escrituras hablan de la belleza de su santidad. Véase en Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 96:9. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Entonces habla de una hermosura en la santidad y es algo que nosotros debemos percibir de Dios. Cuando nosotros estamos adorando, cuando mi vida está siendo santificada, yo empiezo a percibir la majestad de Dios que es pura, que es limpia. Y obviamente, como hablamos de los frutos, va a producir un fruto en mí que se llama santificación. Él me va a santificar. Él me va a santificar porque a medida que voy conociendo a Dios, Él me imparte su naturaleza, que es la santidad. Entonces, primera característica para poder distinguir entre el Espíritu que quiera ocupar el lugar del Espíritu Santo, debe provocar ese Espíritu en mí la santidad. Cuando procede el Espíritu Santo, la santidad le da a la persona una belleza interna que puede no reflejarse externamente. A lo mejor la cara a nosotros no nos va a cambiar, pero internamente vamos a tener una belleza. Es por eso que a veces usted encuentra belleza en personas que no son muy agraciadas, en el cual yo me incluyo, y que Dios nos hermosea con ese espíritu que está dentro de nosotros. En 1 Pedro 3:4 dice, Pedro habló de la persona oculta en el corazón y la hermosura incorruptible de un espíritu afable y apacible que es de mucho valor delante de Dios. El Espíritu Santo no puede ser manipulado. Primero, la persona que usa un espíritu para manipular o dominar a otros practica la brujería porque nadie ejerce el control sobre el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo ejerzo un control, una manipulación, usted debe saber que detrás de esa persona, detrás de esa manifestación, hay un espíritu de hechicería, porque el objetivo del espíritu de hechicería es el control. Controlar a las personas y hacer lo que las personas quieran que ellos hagan. Cuidado, no se deje manipular por nada ni por nadie. Dios no nos manipula. El Espíritu Santo es un sinónimo de los dones, perdón, el Espíritu Santo no es un sinónimo de los dones del Espíritu Santo. A veces, hermanos, buscamos más los dones que el Espíritu Santo. A veces buscamos más el don que el Espíritu Santo y pensamos que solamente el Espíritu Santo se reduce a don y nada más. Y eso es un error. La gente ha abusado durante mucho tiempo de los dones del Espíritu Santo. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 13:1, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena o como símbolo que retilla. O sea, no provoca absolutamente nada. Es un sonido, nada más, si no hay amor. Es un sonido muerto, sin fruto. Y usted puede usar ese don y no tener fruto. Puede orar en lengua y no recibir el fruto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que solo el Espíritu Santo se reduce a dones, nada más que eso. Eso es un error. Es mucho más. Por eso es importante que esta pequeña enseñanza que yo estoy dando para que usted pueda ir desarrollando cómo conocer al Espíritu Santo. Otro don espiritual es como una palabra de conocimiento, un don sanidad, puede ser mal utilizado cuando la persona lo usa para lograr un fin determinado, a menudo ganancias personales. Así el Espíritu Santo y sus dones son entidades separadas. El Espíritu Santo es una cosa y los dones son otra cosa. Debe distinguir eso. Ahora, Dios da dones a personas que a lo mejor a nosotros no nos pareciera que son las correctas. Pero Dios dice en su palabra que da dones hasta a los rebeldes. Así que los dones no son garantía de madurez. No son garantía de madurez. Así que, hermano, no se ponga triste si usted a lo mejor ve que otros son, tienen dones que usted desearía. Dice acá en Salmo 68, 18, dice, subió a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y lo diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para que habite, para habitar entre ellos Ja Elohim. Entonces, hermanos, aspiremos los dones, pero mayormente aspiremos a desarrollar fruto. El Espíritu Santo es un siervo. ¿Cómo va, pastor? Sí, pero es un siervo del Padre y del Hijo, no tuyo, ni mío tampoco. Una segunda característica distintiva del Espíritu Santo es un papel como siervo de Dios Padre y de Dios Hijo. Esto refuerza el carácter honorable de la servidumbre de alguien. El papel del Espíritu Santo como siervo dirige sus actividades y atributos. El papel del Espíritu Santo como siervo del Padre y del Hijo es dirigir sus actividades y atributos ¿a quién? A la iglesia. En Juan 16, 13 y 14, Jesús describió el ministerio y la actividad del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, porque recién habíamos dicho que el Espíritu Santo tiene una característica también como Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga, y él os dirá las cosas que harán de venir, y me glorificará porque tomará de lo mío. Es un administrador del Padre y del Hijo, de lo mío, y os lo hará saber. Por lo tanto, el Espíritu Santo no habla un mensaje propio. Atención, el Espíritu Santo no habla un mensaje propio, sino lo que escucha del Padre y del Hijo. Su objetivo es enseñar a Jesucristo y glorificarlo. Bueno, voy a repetir esto para que se lo quede grave a usted y a mí también. Su objetivo es enseñar a Jesús, manifestar a Jesús y glorificarlo. Cualquier espíritu que se enfoca en sí mismo, como recién leí, que no tiene un mensaje propio, en lugar de Jesús, no es el Espíritu Santo. Ponga atención en eso. Cualquier espíritu que da más importancia al Espíritu Santo que a Jesucristo no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el objetivo es enseñar a Jesús y glorificarlo. Ninguna parte de la Escritura se ha encontrado una oración dirigida al Espíritu Santo. Acuérdense que en Juan capítulo 14, todo lo que me pidas a mi Padre, en mi nombre, yo lo haré. No lo dice en el nombre del Espíritu Santo. Entonces tengamos cuidado. Quizás lo podemos hacer por ignorancia, sin una mala intención, pero debemos, hermanos, saber orar. ¿A quién le estamos dirigiendo? Jesús lo dijo también Mateo. Vosotros oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Jesús puso la manera que debemos dirigirnos al Padre a través de Cristo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nunca damos orden al Espíritu Santo, pero a través de la oración presentamos nuestra súplica a Dios Padre en el nombre de Jesús y Dios dirige a su siervo, el Espíritu Santo. Acuérdense que el Padre envió a Jesús como siervo.
el Padre y el Hijo ahora enviaron al Espíritu Santo como siervo. Es importante esto, porque en ellos no hay conflicto, no hay peleas. Ellos están sujetos a un orden que ellos determinaron desde antes de la fundación del mundo. Eso es un misterio. Pero el Espíritu Santo es la persona que está actuando hoy en día. Es un misterio. La Trinidad todavía es un misterio que uno debe ir conociendo poco a poco. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. En Juan 16:14, el Espíritu Santo me glorificará. Todo lo que hace el Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Esta, Esto proporciona una prueba infalible de si algo es del Espíritu Santo. Glorifica a Cristo, lo que se está haciendo en la iglesia, se enfoca en Jesús, se enseña a Jesús, y hoy día, hermano, podemos desviarnos, podemos escuchar otras posturas religiosas, otras doctrinas que nos pueden desviar del blanco que es Cristo. Que le dicen en hebreo, puesto los ojos en Jesús. Entonces el Espíritu Santo siempre va a apuntar a la persona de Cristo. El Espíritu Santo nunca glorifica a una persona humana, ni una doctrina, un movimiento, una denominación. Cuidado. La lista podría seguir y seguir. Nada ni nadie más que Jesús recibe su gloria. Si deseamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, todos lo deseamos, ¿cierto? Y en nuestro servicio de adoración, la mejor manera de atraerlo es glorificando a Cristo. Glorificando a Cristo. Cuando levantamos a Jesús en alabanza, en adoración, en proclamación y declarando su victoria, declarando su justicia, esto nos alinea con la voluntad de Dios y atrae su favor y bendición. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Mucha oportunidad yo le pido que el Espíritu Santo me lleve a glorificar a Jesucristo, porque a veces, hermanos, somos limitados, pero el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, porque para eso está el Espíritu Santo, para glorificar a Cristo, para llevarnos a la presencia de Dios. Si deseamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros servicios y en nuestros hogares, debemos glorificar a Jesús hablando de Él y adorándolo. ¿Lo hacemos? Esa es otra pregunta. El Espíritu Santo también toma de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. En Juan 16, 14 y 15. El Padre ha encomendado todo lo que tiene al Hijo, y todo lo que comparte el Padre, el Hijo, la suma de su riqueza, están controladas por el Espíritu Santo. Y es algo que anteriormente había dicho. Él es el administrador de la riqueza de la deidad. Para compartir esa riqueza debemos ser amigos del Espíritu Santo. Debemos glorificar a Jesús. Para resumir, los beneficios de hacer amigo del Espíritu Santo se derivan de sus asignaciones en la iglesia, como hemos visto algunas. O sea, para resumir, los beneficios de hacerse amigo del Espíritu Santo se derivan de sus asignaciones en la iglesia, que hemos visto algunas cosas. O sea, las asignaciones que Él tiene que dar a la iglesia, que nos otorga. De estas son la maestría, los recordatorios, las guías, las verdades reveladas, la administración de su riqueza, la del Padre y la del Hijo. Otra tarea del Espíritu Santo, o como bueno, una de las tareas también que es importante es dotar al cuerpo de poder. Esto es necesario, hermano. Yo le digo, si usted a lo mejor nunca ha tenido experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, tiene que buscarla, buscarla. Yo le recomiendo que usted escuche las enseñanzas del Spray, que ahí le vaya un poquito de conocer cómo se debe recibir el Espíritu Santo y bíblicamente qué es lo que es. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque los discípulos ya eran salvos, porque si usted lee en Juan capítulo 20, 21 parece, Jesús había soplado sobre ellos y seguían a Jesús, todavía eran impotentes para completar su comisión e ir solos, aunque ya habían recibido el Espíritu Santo. En Juan, y le voy a poner al tiro el versículo para que usted sepa que esto es bíblico.
Juan, capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Aunque los discípulos ya eran salvos porque habían nacido de nuevo, porque habían nacido de lo alto, todavía eran impotentes para completar su comisión por sí solos. Esto es importante, hermano. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. La gloria del Padre y el Espíritu de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Jesús no se levantó a sí mismo, más bien confió que el Padre lo resucitara por el Espíritu Santo. Por tanto, debemos andar en novedad de vida o depender completamente del Espíritu Santo para este nuevo andar como cristianos. Así como Jesús dependió completamente del Espíritu Santo para su resurrección. Y ese es otro tema que uno puede desarrollar. Usted sabe que el Espíritu Santo lo ungió cuando fue bautizado y lo llevó a la cruz. Primero lo llevó al desierto y después lo llevó a la cruz. Ese es otro tema. El Espíritu Santo guió a Jesús en su caminar. Jesús es el prototipo de todo creyente. Nació de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo y haciendo la voluntad del Padre y glorificando al Padre. Esa es la vida de un cristiano. Nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu Santo, hacer la obra del Padre, glorificar al Padre. Eh, el Espíritu Santo para andar en vida nueva. Así como Jesús dependió completamente del Espíritu Santo por la resurrección. Nuestra propia fuerza y sabiduría fallarán. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque es imposible, hermano, hacer la obra de Cristo en nuestra vida con nuestras fuerzas. Yo, hermano, bueno, todos los que han descubierto esto saben que es imposible. Y el Espíritu Santo es el ayudador, es el que completa todo lo que nos falta, hermano, es todo. Todo lo que nos falta está dado por Dios, por el sacrificio de Cristo y manifestado por el Espíritu Santo. Y Él completará todo lo que nos falta. Ni la educación ni los recursos financieros serán suficientes. Solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo podrá vivir el tipo de vida que Dios espera de nosotros. Solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo podemos lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra sobrenatural inquieta a muchos, pero eliminar todas las referencias a lo sobrenatural en hechos borraría el libro completo. Usted sabe que el hecho del apóstol es una manifestación del Espíritu Santo de principio a fin. En otras palabras, lo sobrenatural no es estrictamente del Antiguo Testamento. El cristianismo del Nuevo Testamento, que incluye hoy y mañana, también involucra lo sobrenatural. Y es una cosa que debemos manifestar. Cuando mi vida está llena de poder, de dones y de fruto. Tenemos que, no tenemos esperanza de victoria sobre el pecado sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo. La amistad con Él nos ayudará a cultivar un verdadero carácter cristiano, que ese es el enfoque que este estudio queda, el carácter cristiano. Debemos hablar del Espíritu Santo con respeto y honor. Así que, amados hermanos, el Espíritu Santo es la persona importante en este tiempo en la iglesia, pero más importante en tu vida. Desarrolla una amistad con el Espíritu Santo, sométete a la palabra, llénate de la palabra, llénate del Espíritu Santo, usa los dones para que Cristo sea glorificado. Vuelvo a repetir, el fin más importante del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo y glorificar a Cristo. Les bendigo, hermanos, con esta enseñanza. Espero que su vida sea llena de bendiciones. Bendiciones. Me despido. Ahí dice final la reunión para todos.